Continuamos con Enfoque Político. En el año 2016 se registró el llamado Síndrome de La Habana. Fue el momento en que se descubrió que había un número de diplomáticos estadounidenses en la Embajada de Cuba sufriendo del llamado síndrome. Era un síndrome de un zumbido y una falta de equilibrio que provocó que Estados Unidos retirara al personal de la embajada. Esto trajo otros problemas, como por ejemplo que muchos cubanos no pudieron hacer sus documentaciones allí. Pero en estos momentos lo interesante es que aún sin haberse resuelto lo del síndrome de La Habana y sin que Cuba acepte cualquier tipo de culpabilidad en el caso, el FBI y el Pentágono hablan de que lo mismo que ocurrió en Cuba ha ocurrido en Washington y en Miami. Trabajaban aquí en la Embajada de Estados Unidos en Cuba y escuchaban un constante sonido de grillo. Estados Unidos los sacó de La Habana y los sometió a pruebas. Habían perdido audición y equilibrio. Reportes médicos indicaban que habían sido víctimas de lo que se describió como ataques sónicos. De probar es extremadamente difícil. De hacer no lo es tanto. Hay que hacer un patrón, hay que hacer estudios, hay que hacer ensayos de laboratorios donde se compruebe o se pueda comprobar que la frecuencia fue la causa de algo que puede haberle ocurrido a una o un grupo de personas. Uno de los mayores problemas acá, Marilis, es la falta de pruebas desde el punto de vista técnico, y por eso es que los científicos están divididos 100%. ¿Ok? ¿Cuánto daña a una persona un ataque así? De manera brutal. Para siempre. Puede ser irreversible en la mayoría de los casos, depende de la amplitud de la señal que se use, sobre todo de las frecuencias. El rango de las frecuencias o radiofrecuencias van desde niveles ultra bajos hasta niveles muy altos, ¿ok? Y hay en el medio todo un rango de frecuencia. Lo mismo ocurre en la televisión. Ustedes transmiten a una frecuencia específica. En el radio, que hoy es digital en su carro, si usted se va de un 0.1, está sintonizando otra emisora o al menos pierde la calidad de la señal que tenía sintonizada. Así que es exactamente lo mismo. En la mayoría de los casos es irreversible, le voy a explicar por qué. Por ejemplo, el canal auditivo está sujeto a múltiples vibraciones mecánicas. Nosotros escuchamos porque hay algo que se mueve. Cuando nosotros hablamos, cuando escuchamos música, estamos generando o usando una onda mecánica. Yo hablo ahora y la onda es mecánica y se transmite 24 metros por segundo. Cuando usted cambia esa frecuencia a 24 metros por segundo, puede comenzar a generar un problema. ¿Qué pasa con el canal auditivo? Sencillo. Se crea un ducto que se asocia a la termoestática del canal auditivo. Su canal auditivo va a vibrar una cantidad de tiempo porque para eso está diseñado. Cuando usted le pone más frecuencia, le intenta responder y deja de hacerlo. Si lo deja de hacer porque estuvo expuesto mucho tiempo a un tipo de frecuencia determinada con diferentes características de amplitud, potencia, etc., su canal no se recupera. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo para sacar a colación una nueva forma física, tecnológica, para esgrimir fenómenos biológicos que son los mismos para uno o serían los mismos para uno o para otro? Con medio siglo de trabajo académico y científico, el profesor titular de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana analiza ciertas contradicciones del documento oficial presentado por Estados Unidos. Quiero puntualizar esos dos párrafos que dicen: no hay datos suficientes en la literatura abierta para poder afirmar. Segundo, habría que hacer experimentos para obtener información que no tienen. Y tercero, es difícil precisar algún efecto biofísico, es decir, sobre el cuerpo humano, específico relacionado con la radiofrecuencia y el personal. Eso es concluyente. El llamado síndrome de La Habana, que tuvo lugar en el año 2016, parece haber llegado a suelo estadounidense y el FBI está investigando una serie de casos en Miami. Y en Washington, otros 2 de empleados federales que han reportado los síntomas de ataques similares. Estas revelaciones de que los ataques que causan el síndrome de La Habana posiblemente también tomaron lugar aquí en Miami, en el sur de la Florida, son muy desconcertantes. Y es evidente, como ha dicho la senadora Shaheen, que el Congreso está perdiendo paciencia
con el gobierno, con las agencias de inteligencia, porque no han expresado claramente qué es lo que hay detrás de estos ataques, cómo es que tomaron lugar, qué tecnología específica se está utilizando para causarle este daño tan serio a tantas personas oficiales del gobierno. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, señala que el gobierno cubano es posible que esté participando en estos ataques. Donde se originaron estos ataques fue en Cuba. Los que conocemos ese régimen sabemos que una operación de esta envergadura no se lleva a cabo sin la anuencia de ese régimen. Antes de esta operación contra los diplomáticos americanos, Alejandro Castro estuvo en Rusia en reuniones con los servicios de la inteligencia rusa. Es altamente preocupante que en Miami hayan tomado lugar estos ataques que se originaron en Cuba. La información sale a la luz en momentos de un posible acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Aparte de cualquier consideración política, es irresponsable enviar más diplomáticos americanos, más funcionarios de los servicios extranjeros de Estados Unidos a un país en el cual se originaron estos ataques con armas de energía dirigida que ya están tomando lugar en Washington y en Miami, en territorio americano. La investigación es amplia e incluye sospechas de ataques con fuentes de energía directa contra tropas americanas en Estados Unidos y Europa. Es el ataque del presente y del futuro. Es el más difícil, por eso hay muchísimas especulaciones. No se divulgó cuántos empleados federales en los Estados Unidos habían sido víctimas o han sido víctimas de un posible ataque sónico. Tampoco en qué agencias trabajaban. La investigación está activa y en curso. Y hasta aquí, Enfoque Político, amigos televidentes. Los espero la semana próxima con otro programa que espero sea de su interés. Hasta entonces, buen día y feliz Día de las Madres.